Todo comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 45 dice que cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén, la gente colocaba mantos delante de sí y decían Hosana, Hosana. Al siguiente día Jesús entra de nuevo al templo y él observa que el templo está lleno de personas que vendían, personas que compraban y gente que llevaba utensilios. Pero vamos a ponerle un poquito de contexto. ¿Cómo llegó el templo, que era un lugar de adoración, a convertirse en un centro comercial, en convertirse en una especie de mercado libre? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sencillamente en Israel habían 7 fiestas principales a los cuales los judíos debían asistir. ¿Qué aconteció? Luego más adelante Dios le dice que de esas 7 fiestas, por lo menos 3 veces al año, los varones debían presentarse en esa fiesta en el templo del Señor. Entonces esas 7 fiestas se reducen a 3 fiestas. Estas 3 fiestas se celebraban en 3 momentos históricos del calendario judío, es decir, al inicio, a la mitad del año y casi a finales del año. De manera que la cantidad de las personas que asistían a estas fiestas en Jerusalén se estima que era posiblemente 250.000, 500.000 personas para cada una de esas fiestas. De manera que Jerusalén se llenaba de peregrinos, se llenaba de muchas personas que visitaban a Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Bueno, que era tanta la cantidad de personas que era difícil conseguirle albergue, comida y preparar toda una logística. ¿Qué sucedió? Bueno, los sacerdotes, el sumo sacerdote Caifás y Aná, consideraron varias estrategias de cómo atender a tantas personas que venían a esta fiesta que duraba de 3 a 5 días. Entonces, bueno, a la final consideraron que era necesario constituir casas de albergue, hoteles, posadas, hospedajes donde la gente se quedara. Pero la gente necesitaba comer, entonces se levantaron centros de comida para que la gente comiera cuando venía de esos largos viajes. Por lo general las ovejitas que traían de varios lugares, de las partes más remotas de Efraín o de Judá o de alguna de las tribus de Rubén del otro lado del Jordán, el viaje era largo, a veces se podía morir, entonces también consideraron que era importante tener ovejas allí a la venta para que la gente presentara su sacrificio. De igual manera, Israel estaba bajo ocupación romana y la moneda romana tenía la inscripción del César y decía Divino César, o sea que le daba al César un título de divinidad, de manera que esa moneda era considerada pagana o diabólica, por así decirlo. Entonces ellos consideraron también constituir una moneda que no ofendiera a Dios. Entonces sustituyeron esa moneda por una moneda que pudiera, por así decirlo, honrar a Dios, una moneda judía. Entonces se constituyeron también a su vez casa de cambio. De manera que cuando Jesús aparece en el escenario, vamos a encontrar que por orden de la autoridad, Caifás y Aná dieron permiso legal, permiso jurídico para que la gente constituyera una serie de negocios para beneficiar a todos los peregrinos que venían a Jerusalén a adorar al Señor. Lo que comenzó como una buena iniciativa quizá para atender a todos esos peregrinos que venían a adorar, se convirtió en un emporio del comercio y se distorsionó el propósito. El libro de Jeremías dice: mi casa será llamada casa de oración, y lo que comenzó como una casa de oración, Jesús censura grandemente esta casa porque la llama ahora, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Bueno, porque de esa casa se había beneficiado Caifás y Anás, pero no solamente Caifás y Anás, con todo el comercio que generaba todo este emporio, toda esta estructura que habían levantado alrededor de la casa de Dios. Es decir, Caifás y Aná se habían enriquecido, la familia, la esposa, los hijos, todos ellos comían, bebían, vestían y vivían a costilla de los beneficios que había generado todo este emporio comercial. Y por eso es que yo lo llamo el negocio de la fe. Terminaron haciendo un negocio de la fe y una rapiña. ¿Quiénes más se beneficiaban allí? Bueno, ahí se beneficiaban las casas de cambio, que para cambiarte la moneda pagana tú pagabas un impuesto adicional, entonces ellos también estaban trayéndose su más cara. ¿Quiénes más ganaban ahí? Los que vendían comida preparada, porque entonces los kioscos que se levantaban alrededor del templo, la gente pues venía de esa larga peregrinación y necesitaba comer. ¿Quiénes más también ganaban ahí? Los sacerdotes que oficializaban la ceremonia, porque ellos también le retribuían con ofrenda, con diezmo y con una serie de cosas importantes que la gente venía a ofrendar. Todos los oferentes traían algo, entonces ellos también eran beneficiados.
¿Quiénes más ganaban? Los que vendían palomas y los que vendían ovejas. Es decir, que esto se ha convertido en un vulgar comercio. ¿Quiénes más ganaban? Los vendedores, recuerden. Me imagino que habría pintores, me imagino que habría personas que esculpían candelabros, lámparas, ese tipo de cosas. Como cuando uno va a un lugar turístico, eso se había convertido, la casa de Dios se había convertido en un lugar turístico de peregrinación y en un comercio. Entonces ahí todo el mundo ganaba. Por eso cuando Jesús purifica el templo, se echa de enemigo no solamente a Caifás y a Aná, sino a toda la estructura que estaba debajo. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice que por la avaricia harían mercadería de los siervos, de las personas que humilde, con generosidad venían a presentarse en la casa del Señor, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ello. Y hay dos palabras bien interesantes. Dice que haría mercadería. Esa palabra mercadería en griego es emporiumai. Esa palabra emporiumai significa literalmente centro comercial o un gran almacén. Ellos habían convertido la casa de Dios en un centro comercial. Ellos habían convertido la casa de Dios en un comercio nacional. Entonces ya la gente no tenía una vida devocional, sino una vida turística y comercial en lo que se estaba dando. ¿Y quiénes se estaban enriqueciendo? Caifás, Aná y los hijos de estos señores que eran autoridades y los que tenían posada y los que vendían comida. Esta historia no está muy distante de lo que estamos viendo hoy en día. Hay gente que se esmera por levantar grandes estructuras. ¿Pero por qué? Porque aman realmente a las almas. Allí en Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo 3, 11, también es claro la escritura cuando nos dicen que tendrán esa gran apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. O sea, hablarán de amor, pero no manifestarán el amor con sus obras, no ayudarán a nadie. Si ayudarán ellos mismos, levantarán una monarquía, levantarán un gran poder, un gran emporio, como este emporio comercial que levantaron Caifás, Aná y su familia, y vivían de eso. Entonces cuando Jesús censura y purifica el templo, ellos se sintieron altamente atacados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ataca eso, entonces ellos sintieron en su foro interior que Jesús estaba atacando sus intereses. ¿Qué estaba atacando Jesús? La vida cómoda que ellos vivían. Y hoy en día no pasa lo mismo. En muchos lugares pasa cuando usted ataca al hombre o a la mujer que está haciendo mal el trabajo, que no apacienta el rebaño del Señor, pero sí le gusta vivir de los beneficios, sí le gusta vivir del simón, sí le gusta vivir de la monedita, pero no está haciendo el trabajo. Entonces ellos se sienten atacados. ¿Por qué? Porque su comodidad está siendo puesta en tela de juicio. Entonces hoy en día tenemos muchas personas, dice el apóstol Pablo en Timoteo, dice, con palabra fingida. Esa palabra fingida en griego es plastía, plasta, como plastilina, como el molde de una cerámica, como cuando alguien hace un molde y le va dando forma para que le quede de determinada manera. Es decir, son personas que con palabras acomodadas explotarán a otras personas, las pondrán a trabajar, las pondrán de sirvientes, las pondrán como cachifo y hablarán muy bonito, pero solamente ellos y su familia se van a beneficiar. Entonces por eso es que Jesús necesitaba purificar el templo. Jesús fue claro cuando dijo, ni entran ustedes ni permiten que los que quieren entrar entren. ¿Y cómo iban a entrar si ellos ya habían puesto toda una barrera de estructura? Esa moneda no te sirve para entrar. Si no compras una oveja aquí, no te sirve. Si no compras una palomita aquí, no te sirve. Si el sacerdote primero no verifica lo que tú traes, vamos a ver. Y entonces ellos fueron los que pusieron la barrera para que el pueblo sencillo y humilde no pudiera entrar con esa sencillez, y trajeron ofrenda delante del Creador y convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones. Ellos eran los principales ladrones del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque robaron la fe, robaron la sencillez, robaron la humildad, y ellos se habían hecho ricos. Hoy en día no vemos muchas personas que están más pendientes de la añadidura y no del reino. Y véanlos cómo viven como reyes sueltos, parecen monarcas, sea cual sea la organización y la federación. Pero dice, para los cuales el juicio no se tarda. No importa cómo vivamos aparentemente, la gente puede aparentar muchas cosas, pero Dios es el que escudriña nuestros corazones. Así que tengamos cuidado cómo nos conducimos, porque la vida del hombre no depende de mucha riqueza o de lo mucho que acapare. Dice el Evangelio de Juan que aquel hombre rico dijo, alma mía, muchos bienes y muchas riquezas tienes, gózate. Y resulta que
Él, pensando en ampliar su granero, una voz le dijo en la noche: necio, o vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿para qué servirá? ¿Para quién? Que no nos sorprenda la muerte, que no nos sorprenda una vida torcida delante de los ojos del Señor y que hayamos acumulado riqueza en vano, porque la vida del hombre no consiste en riquezas. Que el Señor te bendiga.